Saludo con mucho gusto a Tulio Salanueva Brito, él es maestro en Derecho. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo está? Blanca, gracias por la invitación. Un placer estar en el diario que piensa joven. Muchísimas gracias a usted por esta comunicación. Oiga, pues cuénteme, usted que es especialista en estos temas, ¿qué pasó ayer con la posible detención de Javier Corral, del ex gobernador de Chihuahua, que por cierto el 1 de septiembre podría ya tener fuero porque él fue electo como senador de la República por Morena ahora, antes era del PAN? Seguramente le será otorgado el fuero. El protocolo marca que tomará protesta como senador de la República, pero más allá de eso, como tú señalabas, creo que hay que destacar que es un hecho sin precedente en la historia jurídica del país, el que un fiscal en funciones, en este caso, vaya a auxiliar a un sujeto que tiene una orden de aprehensión en su contra, independientemente del cargo o de la figura política de la que se trata. Creo que en este caso particular, desafortunadamente, como lo dijo el presidente de la República, está privilegiándose una cuestión política por encima del Estado de Derecho, estimada Blanca. Y, insisto, yo no tengo conocimiento de que se privilegie en este caso el poder político, la relación política que tiene un personaje por encima de una orden de aprehensión. Y bueno, todas las aristas, todos los requisitos que señalan una y otra de las partes, tanto la Fiscalía de la Ciudad de México como la Fiscalía de Chihuahua, pues evidentemente son requisitos indispensables. Como se decía, son formalidades esenciales dentro de un procedimiento para hacer efectiva una orden de aprehensión que sin duda deben cumplirse en cada caso. Pero lo lamentable y lo resaltable particularmente es que ambas fiscalías señalan que se cumplió al pie de la letra tanto con los requisitos como para hacer efectiva la orden de aprehensión, como en contraposición a ello para auxiliar al próximo senador de la República, de tal manera que, insisto, se privilegia una cuestión política por encima del Estado de Derecho, lo cual bajo ninguna circunstancia debería suceder en un Estado democrático. Claro. Maestro, también decía el encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, que minutos antes de su detención, o de su posible detención, porque no fue detenido, pues se había mandado, se había recibido aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México esta petición, esta solicitud para esta colaboración y que la Fiscalía del Estado de Chihuahua pudiera literalmente ejecutar esta orden de aprehensión. De lo contrario, si hubiese sido incluso un secuestro, si lo aprenden, ¿no? Insisto, estimada Blanca, en contraposición a ello, la Fiscalía de Chihuahua, el titular de la Fiscalía, señala que se cumplieron todos los requisitos correspondientes y que la omisión de la cual habla el fiscal en funciones de la Ciudad de México, es atribuible a cuestiones de logística de la propia Fiscalía de esta ciudad, de tal manera que cada uno tiene una versión contrapuesta de los hechos y ello no nos permite dictaminar objetivamente quién de los dos tiene la razón. Esto evidentemente compete a los tribunales, compete a los jueces el calificar la legalidad de una detención, el hacer efectiva una orden de aprehensión, por supuesto, corresponde a las fiscalías, pero lejos de ello, lejos de hacer efectiva esta orden o bien establecer los elementos contundentes del por qué no se hizo así, el propio titular del Ejecutivo señala que se trata de una cuestión política. Insisto, es lamentable, es una cuestión que nos da mucho en qué pensar sobre el Estado de Derecho y sobre los privilegios que tienen algunos personajes por tener características de este tipo. Maestro, ¿qué va a pasar ahora con Javier Corral, donde el gobierno, la Fiscalía de Chihuahua, ha dicho que se le sigue y se le ha ejecutado estas órdenes por un presunto desvío de recursos allá en el estado? Él argumenta un asunto político por aquello que usted se acuerda de que él hizo toda una investigación para meter a la cárcel al exgobernador de Chihuahua, a quien lo precedió César Duarte. Pues mira, como dijimos al principio, yo no tengo duda en que tomará protesta como senador de la República, y sin embargo existen
precedentes, existen antecedentes en este tipo de casos en que los funcionarios pueden o no solicitar licencia para esclarecer los hechos. En este caso particular, yo creo que el próximo senador Corral pues tiene una responsabilidad moral. Él ha sido otrora paladín de la defensa anticorrupción y tendría por lo menos que aclarar los hechos que se le imputan. Es una cuestión que da legitimidad a las figuras políticas que nos representan y yo creo que sería una manera de aclarar los hechos que hoy están en controversia. Claro. Maestro, por último, preguntarle, una vez que Javier Corral pues ya sea senador, ya le den su credencial en el Senado de la República, ya ocupe un escaño en en esta Cámara en el país, ahí ya no se podrá hacer nada. No, evidentemente la figura del fuero constitucional tiene un propósito legítimo, que es que no se persiga a las personas que ostentan un cargo de esta naturaleza. De ser así, yo no tengo duda que ocurrirá. Estará protegido, como tú lo señalas, por el fuero constitucional y no podrá ser sometido, detenido o cuestionado durante los próximos 6 años, lo cual evidentemente contraviene la cuestión de la ética de un gobernante y tendrá que ser, como lo es en este momento, objeto del escrutinio popular. Claro, porque además la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua dice en estos momentos que Javier Corral es prófugo de la justicia, así lo ha determinado. Y jurídicamente lo es en este momento. No debemos olvidar que efectivamente existe una orden de aprehensión, que esta fue dictada por una autoridad competente y la manera en que se haga efectiva o no es lo que se cuestiona en este momento. Pero cuando menos en cuanto al fondo del asunto, el juez ya ha dictado esta orden de aprehensión y habría que hacer frente a los hechos que se imputan a este personaje. Insisto, fue un paladín anticorrupción en su estado. Cuando fue gobernador hay antecedentes de que combatió o hubo campañas para combatir la corrupción, de tal manera que es una cuestión que nos atañe a todos. Claro, maestro, pues serán 15 días determinantes para la situación jurídica de Javier Corral antes de que tome posesión como senador. 15 días en que seguramente habrá pronunciamientos y por lo menos habrá un intento de aclarar estos lamentables hechos. Pues ahí lo tenemos, Tulio Salanueva Brito, maestro en Derecho. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, un saludo. Gracias. Bueno, pues ahí la información.